buen día, chicos, espero que estén súper bien. En este video hablaremos sobre el tema de ley de senos y ley de cosenos. Estos nos ayudarán a resolver triángulos que no sean triángulos rectángulos. Cuando tenemos un triángulo con un ángulo de 90 grados, podemos aplicar el famoso teorema de Pitágoras, las medias proporcionales y las razones trigonométricas. Esto es porque en los triángulos rectángulos podemos identificar la hipotenusa y los catetos. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos un triángulo que no tiene un ángulo recto? A estos se les llama triángulos oblicuángulos. Y en estos no podemos aplicar el teorema de Pitágoras ni todo lo mencionado anteriormente. Esto es porque en un triángulo que no tiene el ángulo de 90 grados no podemos identificar la hipotenusa. Recuerden que la hipotenusa es el lado más largo de un triángulo rectángulo y es opuesto al ángulo de 90 grados. Así que, ¿cómo podemos conocer la magnitud de los lados y el valor de los ángulos de un triángulo oblicuángulo? Para eso utilizaremos la ley de senos y ley de cosenos. La ley de senos básicamente establece una relación entre la longitud de un lado del triángulo oblicuángulo y el seno del ángulo opuesto a ese lado, y es lo mismo para todos los lados y ángulos de ese triángulo, por lo que la relación nos queda de la siguiente manera: el seno del ángulo A sobre el lado A. Este es igual al seno del ángulo B sobre el lado B y es igual al seno del ángulo C entre el lado C. Pero para poder aplicar esta relación debemos de conocer al menos 3 de sus elementos. Esto puede ser un lado y dos ángulos o dos lados y el ángulo que es opuesto a cualquiera de ellos. Resolveremos dos ejercicios explicando paso a paso lo dicho anteriormente para que quede más claro. En este primer ejercicio aplicaremos ley de senos. En la parte de arriba de las igualdades tenemos el seno de cada uno de los ángulos de nuestro triángulo oblicuángulo. Así que vamos a ir sustituyendo. Seno del ángulo A sería seno de 108. Aquí sería seno del ángulo B, que es 33 grados. Vamos a sustituir esos valores. Ahora, en la parte de abajo de esas proporciones tenemos los lados, el lado A, B y C. Como pueden observar, los lados se representan con letras minúsculas. Así que el lado A, ¿cuál va a ser? Bueno, es el opuesto al ángulo A. Tenemos ángulo A con A mayúscula y la A minúscula va a ser el lado opuesto. En este caso, el lado que mide 24 centímetros es el lado A. El lado B vendría siendo el lado que es opuesto a nuestro ángulo B, que vendría siendo este de acá. Y el lado C vendría siendo el opuesto al ángulo C, los cuales desconocemos su valor. Ya tenemos la sustitución de los valores que nos da el ejercicio. Ahora fíjense que esto es muy parecido a un tema anterior que hablamos sobre proporciones. Tenemos aquí 3 pequeñas divisiones que son iguales entre sí. De estas 3 divisiones tenemos que elegir 2 para poder hacer una pequeña multiplicación cruzada. Si nosotros escogemos estas 2 divisiones, ¿cuántas incógnitas tenemos? Solamente tendríamos el lado B, ya que el seno de 108 lo puedo calcular con ayuda de mi calculadora científica, al igual que seno de 33 grados. Ya tengo el lado de 24 centímetros, solamente me falta conocer esto, el lado B, que vendría siendo este de acá. Así que solamente voy a agarrar estas 2 proporciones y voy a hacer una multiplicación cruzada para conocer el valor del lado B. ¿Cómo será la multiplicación cruzada? Seno de 108 multiplicado por B. Y eso va a ser igual a 24 centímetros multiplicado por el seno de 33.
Ya que tenemos todo el procedimiento de nuestra multiplicación cruzada, hay que realizar el despeje. ¿Qué está haciendo seno de 108 con b? Es una multiplicación aquí. Entonces, lo contrario de multiplicar es dividir. Lo pasamos dividiendo a todo esto de acá. Ya que lo tenemos así, solamente falta resolver la multiplicación de lo que está aquí arriba y luego dividirlo entre seno de 108. Si quiero utilizar valores exactos sería de la siguiente manera. 24 por seno de 33 me da este resultado. Luego lo divido entre seno de 108 y me da 13.74. Esa vendría siendo la manera exacta de calcularlo, o también lo pueden hacer de la siguiente manera: calcular en su calculadora científica el seno de 33 y el seno de 108 y colocarlo en la operación, y luego pues hacer las operaciones en su calculadora. 24 por 0.5446 me da 13.07 entre 0.9510 y me da como resultado 13.74. El resultado me salió muy parecido, ya que utilicé 4 decimales, no menos. Mientras menos decimales utilicen, más diferente les va a salir el resultado. Así, con este procedimiento ya podemos conocer el valor de nuestro lado B, 13.74, pero nos falta aquí unas unidades. ¿Son grados? ¿Son metros? ¿Son centímetros? ¿Son milímetros? ¿Qué es? Son centímetros. Estamos hablando del lado del triángulo. Aquí nos dieron centímetros, por lo tanto nuestro resultado también van a ser en centímetros. Ahora ese resultado del lado B lo ponemos en nuestra proporción. Ya tenemos el valor de esta primera división, el valor de esta segunda división ya completita. Nos hace falta nuestra tercera división, que sería seno del ángulo C entre el lado C. Así que debemos de escoger dos divisiones en las cuales podamos resolver pues esas incógnitas. Si nosotros decidiéramos escoger estas dos divisiones, obviamente tenemos que elegir esta porque aquí están nuestras incógnitas. ¿Cómo sería el procedimiento? Seno de 33 lo podemos calcular. Seno del ángulo C no lo podemos calcular porque no conocemos el ángulo C. El lado B y el lado C, que tampoco desconocemos. Si se dan cuenta, tenemos dos incógnitas en una sola operación, así que tenemos que buscar la manera de poder encontrar ya sea el valor del ángulo C o el valor del lado C. ¿Qué creen que sería más sencillo calcular de estos dos? Obviamente el ángulo C es mucho más sencillo de calcular, ya que, como pueden ver en la figura, nos dieron los valores de dos ángulos de 3, así que existe la propiedad que ya hemos utilizado mucho de que la suma de los ángulos internos de un triángulo debe dar como resultado 180 grados. A 180 le vamos a restar el ángulo A y el ángulo B. Y esta resta nos va a dar como resultado nuestro ángulo C, que ese valor ya lo podemos poner en nuestra proporción. Ahora sí, al utilizar esta pequeña división, solamente tenemos una incógnita y es el lado C. ¿Con qué otra división vamos a utilizarlo para hacer nuestra multiplicación cruzada? Con cualquiera. Podemos utilizar seno de 108 entre 24 o seno de 33 entre 13.74, la que ustedes quieran, ya que estos dos ya conocemos todos sus valores. Como recomendación, utilicen aquellos valores que sean más exactos, es decir, que ya te los dé el problema, como es el de 24 centímetros, o que tenga menos decimales. Este resultado de 13.74 no era exacto,
teníamos muchos más decimales que nosotros decidimos solamente escoger 2. Así que volveré a utilizar esta división porque tiene valores más exactos. Utilizando esta proporción multiplicamos cruzado. Seno de 108 multiplica c y eso va a ser igual a la multiplicación de 24 centímetros seno de 39. Ya que tenemos escrito el procedimiento, hay que hacer el despeje. ¿Cuál va a ser nuestra incógnita aquí? Va a ser el lado C. Así que aquí tenemos que dejar solo esta letra, el lado C. El seno de 108 nos está estorbando, así que lo pasamos al otro lado con la operación contraria. Está multiplicando, pasa dividiendo. Resolvemos en nuestra calculadora. 24 multiplica a seno de 39 y luego el resultado de dicha multiplicación se divide entre el seno de 108 grados y nos da como resultado 15.88. Como estamos averiguando el valor de un lado de nuestro triángulo, le ponemos la unidad de centímetros. Como pueden observar, ya tenemos los 3 lados de nuestro triángulo y nuestros 3 ángulos. Y la proporción aquí ya está completa. ¿Cómo podemos hacer una pequeña comprobación para saber si esto es correcto? Bueno, tenemos que esta división es igual a esta y que estas dos son iguales a esta de acá, así que vamos a realizarlas. Seno de 108 lo dividimos entre 24 y nos da como resultado 0.0396. Utilizaremos 4 decimales. Ahora vamos con el siguiente. Seno de 33 dividido entre 13.74 nos da 0.0396. Ahora el último, seno de 39 entre 15.88 nos da 0.0396. Así podemos comprobar que todos nuestros resultados son correctos. En este segundo ejercicio nos dan como datos 2 lados de nuestro triángulo y un ángulo que es opuesto a este lado de aquí que sí conocemos. Así que vamos a aplicar ley de senos para poder encontrar el lado y los 2 ángulos faltantes. El primer paso de esto es escribir nuestra proporción. Recuerden que la ley de senos incluye la igualdad entre seno de cada uno de los ángulos entre la división de cada uno de sus lados. Así que, ya teniendo la proporción, vamos a continuar sustituyendo los valores que nos da la figura. En la parte de arriba tenemos los ángulos. El único ángulo que conocemos es el ángulo B, que mide 42 grados, ya lo sustituimos. A la parte de abajo de las divisiones tenemos los lados. Primero hay que identificar qué lado es el que le corresponde cada letra. Aquí tenemos el ángulo A. Su lado opuesto es este de aquí y este tiene la letra A minúscula. Aquí tenemos el ángulo B. Su lado opuesto, es decir, con el cual no lo está tocando, es este lado de 57 centímetros. Por lo tanto, este es el lado B. Aquí tenemos el ángulo C y su lado opuesto es este de 35. Así que aquí tenemos el lado C. Ahora sí podemos sustituir la parte de abajo que nos hace falta en nuestra proporción. Algo muy importante en el que se deben de fijar es que las unidades de medida que les dan sean las mismas. Si aquí nos dan centímetros, aquí también debe de ser centímetros. No podemos combinar metros, milímetros y centímetros en la proporción. Deben de ser iguales, la misma unidad de medida. Ya tenemos nuestra proporción sustituida. Ahora tenemos que escoger 2 para poder hacer
la multiplicación cruzada. Si nosotros quisiéramos escoger estas dos divisiones para empezar a hacer nuestra multiplicación cruzada, se van a dar cuenta que no se va a poder porque no conocemos el ángulo A y no conocemos el valor del lado A. Vamos a tener dos incógnitas en una sola ecuación, así que no va a ser posible. Esto todavía no se puede utilizar, por lo que a fuerzas tenemos que empezar utilizando estas dos divisiones. Esta va a ser la proporción en la cual vamos a utilizar la multiplicación cruzada. De esta proporción, ¿cuál va a ser nuestra incógnita? Va a ser C. Así que iniciamos la multiplicación cruzada a partir de aquí. Seno de C por 57 centímetros. Y eso va a ser igual a seno de 42 por 35 centímetros. Ya habíamos comentado que nuestra incógnita va a ser el ángulo C. Por lo tanto, vamos a realizar un despeje. ¿Qué nos está estorbando para dejar la C solita? Nos está estorbando el 57 y la función trigonométrica del seno. Esto todavía no lo podemos mover. Primero vamos a mover 57 centímetros. Esto está multiplicando con seno de C, así que lo vamos a pasar dividiendo. Teniendo esa operación vamos a resolver. Ahorita les diré el por qué vamos a resolver eso. Seno de 42 multiplica a 35 centímetros. Y eso se divide entre 57. Nos da como resultado 0.4108. Nos dan muchos más decimales, pero vamos a tomar 4. Ahora bien, ¿por qué solucionamos esta operación si todavía no teníamos solita la C? Tenemos seno de C. Esto es, chicos, porque recuerden que para hacer un despeje de una función trigonométrica se tiene que pasar a la menos 1. Aquí nos quedaría el ángulo C, aquí ya es el ángulo, es igual a seno a la menos 1 de este valor, 0.4108. Solucionamos en nuestra calculadora. Como es seno a la menos 1, recuerden que se tiene que poner shift y seno. Y luego el valor que tenemos ahí, 0.4108. Y eso nos da como resultado 24.25. Así que nuestro resultado es que el ángulo C tiene un valor de 24.25 grados. Eso ya lo podemos sustituir tanto en la figura como en nuestra proporción. Ahora bien, solamente nos hace falta calcular el ángulo A y el lado A. Como ambas están en una misma división, no se puede utilizar la proporción. Primeramente se tiene que solucionar una de las dos cosas, ya sea el valor del ángulo A o el valor de su lado. ¿Qué cosa es lo más fácil de calcular ahora? Con ayuda de la operación que ya hicimos ahorita, que determinamos que este ángulo C es igual a 24.25 grados, ya tenemos dos ángulos de 3. Así que a 180 grados le quitamos estos dos valores y nos va a dar el ángulo A. Esa resta nos da como resultado que el ángulo A es igual a 113.75 grados. Ahora, en esta primera división ya tenemos solamente una incógnita, que sería el lado A. Ya lo podemos utilizar con cualquiera de nuestras dos divisiones más. ¿Cuál es mi recomendación? Que elijan aquella división en la que tengan menos decimales o valores exactos que ya te dé el ejercicio. Por ejemplo, yo voy a elegir esta proporción de aquí, porque estos dos valores ya me los daba el ejercicio originalmente. Aquí este resultado tiene decimales y tenía muchos más decimales que decidimos quitarlos. Así que mi resultado no me va a salir tan exacto como quisiera. Por lo tanto, utilizaré esto de acá.
Iniciamos con la multiplicación cruzada, siempre empezando por nuestra incógnita. El lado A multiplica a seno de 42 y eso va a ser igual a seno de 113.75 por 57 centímetros. Ya que tenemos nuestra ecuación, vamos a realizar el despeje. El lado A es nuestra incógnita, así que seno de 42 que está multiplicando lo pasamos dividiendo para ya poder dejar la A solita. Tomamos nuestra calculadora y empezamos a hacer la operación. Seno de 113.75 multiplica a 57 y ese resultado lo divido entre seno de 42 y me da que el lado A es igual a 77.97. Obviamente nuestro resultado lo ponemos en centímetros porque son las unidades que estamos manejando. Con estas operaciones ya pudimos determinar los tres lados de nuestro triángulo y sus tres ángulos. Recuerden que estos ejercicios no se terminan hasta que encuentras todos los valores del triángulo. Ahora, si lo desean, pueden hacer la comprobación de sus resultados. ¿Cómo va a ser eso? Realizando cada una de estas divisiones y comprobar si les sale el mismo resultado. Si es así, significa que está correcto el ejercicio. Seno de 113.75 lo vamos a dividir entre 77.97. Nos da como resultado 0.0117. Lo anotamos para que no se nos olvide y ahora vamos con nuestra segunda división. Seno de 42 dividido entre 57 nos da 0.0117. Exactamente lo mismo que nos salió la primera. Van 2 de 3. Vamos a corroborar si la última nos sale correcta. Seno de 24.25 entre 35 y nos sale 0.0117. Las tres divisiones nos salió el mismo resultado. Eso significa que todos los valores calculados de nuestro triángulo estamos en lo correcto.